Importancia que tenemos ahora, y yo creo que es un titular que hemos ido viendo a lo largo de la mañana, ¿no? La importancia que tiene en nuestro país el poder subirnos a ese tren para no quedarnos atrás, para poder intentar estar, bueno, pues en la línea, en primera línea en inteligencia artificial en el mundo. Javier decía que era el telonero de mesas redondas, que ya están aquí construyendo, están trayendo el mobiliario para que puedan estar en las mesas redondas los expertos, los que nos estáis viendo desde casa. Ahora vamos a dar paso a ese bloque y vamos a empezar. La primera temática va a versar sobre la inteligencia artificial, los usos de la inteligencia artificial y sus capacidades en los ámbitos de la energía, inteligencia y la movilidad sostenible, la energía inteligente y la movilidad sostenible. En esta mesa redonda van a participar Takis Taskopoulos, socio director, experto en Energy Utilities and Strategies, también Óscar Azorín, Head of Global Utilities Business and T-Systems, Juan Pedro Gravel, socio de consultoría de Deloitte España, y Enrique Fernández Puertas, director de Programa y Digitalización de Repsol. La mesa va a ser moderada, por cierto, por Francisco Ortiguela, director general de Ametic, quien ha organizado todo este evento tan necesario, como decíamos, porque tenemos que ponernos en primera línea España en inteligencia artificial a nivel mundial. Así que voy a invitar a que parase Francisco Ortiguela, director general de Ametic, que vas a moderar esta interesante mesa redonda. Muy buenos días. Muy buenos días, Angie. Y pasan los invitados. Muy buenos días a todos. Y aquí ya os voy a dejar, yo me voy a retirar un poquito, que hablen los expertos. Muy bien, nos quitamos las mascarillas. Bueno, pues muchas gracias a Óscar, muchas gracias a Takis, Juan Pedro y Enrique, y bienvenidos a esta mesa. Bueno, todos sabemos que 2/3, hemos hablado de 2/3 de la inversión en el plan de reconstrucción y los planes Next Generation van a ir a la transformación digital y a la transición ecológica. Y en esta mesa vamos a hablar precisamente de dos temas muy importantes para esa transición ecológica y para esa transformación digital, como es la inteligencia artificial aplicada al mundo de la energía y al mundo de la movilidad sostenible. Además, en un mundo que lógicamente es un tema muy importante, porque hemos pasado de 2.500 millones aproximadamente de habitantes en el año 1950 a en 70 años triplicar ese número de personas en el mundo. Somos ya 7.800 millones y hay datos que dicen que llegaremos a los 11.000 millones. Y claro, consumimos más, somos más personas, consumimos más y además estamos más concentrados porque vivimos más en ciudad. Con lo cual, el tema que vamos a ver ahora es muy importante para todos, para nuestro presente y para nuestro futuro, y es cómo podemos, con la inteligencia artificial, pues conseguir esa reducción de CO2, descarbonización y ese mundo más sostenible. Para ello vamos a empezar con Óscar Azorín. Óscar, quería preguntarte desde T-Systems, como responsable del tema de utilities, de toda la responsabilidad de utilities, del business de utilities, ¿cómo veis la estrategia, cómo veis la inteligencia artificial en el mundo de la energía? ¿Qué visión tenéis? Bien, en primer lugar, trasladar mi agradecimiento tanto a Ametic como a T-Systems y a los ponentes por darme la oportunidad de participar hoy aquí en esta tan interesante mesa de inteligencia artificial aplicado al sector energético. Quería comenzar mi intervención trasladando que la inteligencia artificial controlará el mundo y que el data governance será imprescindible para que todo funcione. Hablo de control debido a la diversidad de sistemas que están controlados por robots de inteligencia artificial. Estos sistemas, como bien sabéis, tendrán una pieza clave de software que controlará su operativa de igual forma que si lo hiciéramos nosotros, pero de una manera más eficiente y sin errores, ¿no? La evolución de estos entornos, como se han mencionado en las mesas anteriores, es lo que denominaríamos Industrial Cognitive Services y hablaremos luego, si te parece bien, luego en el debate, sí. ¿no? Quería trasladar también que la inteligencia artificial, como bien sabéis, es una de las principales tendencias que se está aplicando a la gran mayoría de sectores estratégicos, entre otros el sector energético. Uno de los principales retos que tiene la inteligencia artificial en este sector es intentar ayudar a descarbonizar la economía, mejorar la eficiencia energética y cumplir con más rigor los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Desde T-Systems en 2020 impulsamos un proceso de aceleración de transformación digital en todos los niveles, motivados por el teletrabajo y como consecuencia directa de la pandemia, ¿no? Este 2021 estamos identificando junto con nuestros clientes del sector energético que las integraciones entre IT y OT para desarrollar mantenimiento predictivo en Edge Computing están dando lugar a un desarrollo exponencial
de esta inteligencia artificial, ¿no? Junto con nuestros centros tecnológicos de innovación, representados en más de 12 países, nuestras alianzas con institutos tecnológicos, universidades y startups, somos capaces de desarrollar algoritmos eficientes energéticamente que permitan impulsar el autoaprendizaje de los sistemas, ¿no? Esto pensamos que es crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial, meter la variable de la sostenibilidad en la parte algorítmica, ¿no? Trasladaré algunos datos. El mercado de la inteligencia artificial, como bien sabéis, tiene un enorme futuro. Habéis mencionado en estas mesas anteriores que pues ha llegado para quedarse. Según informes de la Unión Europea, ya en 2019 se valoró aproximadamente con unos 40.000 millones de euros y se espera que crezca a un ritmo exponencial de un 42%, ¿no? Entre el pasado 2020 y 2027, ¿no? Dentro del sector, ¿no?, energético, la inteligencia artificial pensamos que se encuentra diferentes retos y diferentes dificultades, ¿no?, como por ejemplo la privacidad, ¿no? Bordeando la Directiva de Protección de Datos, como bien sabéis, los legisladores deberán hacer un esfuerzo por entender cuáles son los procesos que permitan asegurar esa privacidad, ¿no?, de las soluciones basadas en inteligencia artificial. La privacidad, como bien sabéis, puede ser un gran problema para las compañías del sector energético. Hablo de clientes domésticos, terciarios industriales que quieran mantener sus datos estrictamente privados, ¿no? Las capacidades predictivas, como bien sabéis todos, ¿no?, de los dispositivos de inteligencia artificial se basan en la recopilación de datos de activos y de personas, ¿no?, y esto puede ser causa de fricción o un limitante, ¿no? Por este motivo, pensamos que es crucial desarrollar una política sólida de gobernanza del dato desde cualquier punto de vista, tanto para el cumplimiento de la norma como para la seguridad. Es decir, debemos de tener unas reglas claras, sencillas pero estrictas, que indiquen a los programas de inteligencia artificial qué datos tienen que utilizar y qué datos no, ¿no? Un gran componente de la inteligencia artificial es ese aprendizaje automático que utiliza inferencia estadística e ingentes cantidades de datos para entrenarse, ¿no? Aquí podríamos acabar tomando decisiones más inteligentes que las que tomaría un ser humano, y esto es imprescindible, ¿no?, o crucial, ¿no?, para automatizar muchos de los procesos que inicialmente consideramos de nuestro entorno. Lo más importante, desde nuestro punto de vista y determinante de la inteligencia artificial, es que nos ayuda a acelerar esos procesos, ¿no?, y nos ayuda a actuar como millones de seres humanos independientemente trabajando a la vez. Esto nos va a permitir a nosotros, los especialistas, intentar centrarnos en desarrollar tareas de alto nivel intelectual para permitir en una primera fase que los algoritmos desarrollen tareas más ingratas o repetitivas, ¿no? En el caso concreto de las compañías energéticas, de las cuales nos acompaña una muy importante hoy aquí, mediante inteligencia artificial es posible no solo gestionar activos, sino conocer a los clientes, ¿no?, predecir la demanda, o adecuar la producción a la demanda futura, ¿no?, o identificar nuevos modelos de negocio, ¿no, Francisco? Aquí la inteligencia artificial nos va a permitir, en cualquier caso, generar esos reports dinámicos que nos permitan, ¿no?, tomar decisiones en tiempo real. Desde T-Systems añadimos valor al sector, incluyendo procedimientos de DevOps, ¿vale?, aplicados a Machine Learning. Esto nos va a permitir tener mayor agilidad, mayor control de versiones y trazabilidad de cambios. En el camino pensamos que hay muchas decisiones políticas que tomar para que esta tecnología no se utilice erróneamente, ¿no? Aquí es donde el data governance es crucial porque se centra en las políticas que las organizaciones y las empresas establecen con el uso de datos. A su vez, como bien sabéis, se centra también en la forma en que varios departamentos se unen, ¿no?, o comparten información para asegurarse que esos datos no sean utilizados de forma errónea. Esto significa, por ir acabando, que cada vez hay una mayor necesidad de automatizar procesos, ¿no?, de disponer de entornos seguros y ágiles que sean capaces de dar respuesta inmediata a las necesidades de los usuarios. Pensamos que la inteligencia artificial va a tener un enorme futuro durante este 2021 y los próximos años, ¿no? Y, por tanto, desde T-Systems creemos que no puede haber futuro para la inteligencia artificial si no existe una sólida política de gobernanza del dato, independientemente del tamaño de nuestra empresa. Estupendo, muy bien. Muchas gracias, Óscar. La verdad es que la gobernanza del dato es muy importante y es verdad que hay que tenerla siempre en cuenta. Bueno, pues Takis Chakopoulos, que es el socio director de la parte de Energy Utilities de Stratasys. ¿Cómo veis vosotros? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo veis vosotros todo el tema de inteligencia artificial aplicada al mundo de la energía especialmente? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros en el mundo de energía vemos muchísima aplicabilidad en la inteligencia artificial y muchísimos casos de uso. Y yo quería compartir con vosotros hoy unos casos de uso sobre mantenimiento prescriptivo y mantenimiento preventivo para la energía renovable, ¿vale? Ya que la energía renovable es uno de los pilares para la transición verde, ¿vale?
Las energías renovables que tienen como una gran preocupación sobre la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque las plantas eólicas y fotovoltaicas en general están en sitios remotos de difícil acceso y las averías se detectan cuando ya se han manifestado. Entonces, todo el proceso de reparación es muy costoso. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en todo eso? La inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar las anomalías en una fase muy temprana, nos puede proponer soluciones y nos puede optimizar los costes. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos son datos. Datos que tenemos y datos que no tenemos. Necesitamos datos de sensorización de los aparatos y de todos los equipos que están en las plantas, como la temperatura, la vibración, etc. de cada uno de los aparatos. Luego necesitamos posiblemente imágenes capturadas desde un dron del exterior de una planta fotovoltaica o imágenes endoscópicas de las partes más cruciales, como puede ser la caja de cambios de un molino. Y luego muchas otras naturalezas de datos que tenemos, como puede ser los datos de mantenimiento de los planes de prevención, los datos históricos de temperatura, de humedad, los datos de nuestro stock de repuestos, los datos de disponibilidad de nuestros técnicos para acudir a las instalaciones. Entonces, todos estos datos, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues lo primero sería obtenerlos y digerirlos en una plataforma cloud, posiblemente, donde ahí podríamos aplicar la inteligencia artificial para nuestros casos de uso. Que nuestros casos de uso podría ser desde mantenimiento preventivo, donde podríamos aplicar real-time analytics para tener el estado de salud online de nuestras instalaciones. Luego podríamos aplicar machine learning para los datos que hemos capturado de los aparatos para detectar las piezas fatigadas en un estado muy temprano. También podríamos aplicar tecnologías de computer vision o de redes neuronales convolucionales para detectar, con las imágenes que tenemos, detectar piezas fatigadas, sobre todo en aparatos que tienen mucha carga. Y con todo esto podríamos ajustar nuestros planes de mantenimiento para que no nos ocurran averías mientras estamos en funcionamiento. Pero no solo eso, también la inteligencia artificial nos puede ayudar a combinar todos esos datos, retroalimentando los algoritmos y montando árboles de decisión para orquestar nuestras actuaciones y realizar las tareas que tenemos que hacer relacionadas con la reparación, como por ejemplo planificar las visitas, hacer que las reparaciones son de one-stop, que es muy importante, sobre todo para el tema de los costes. En definitiva, vemos que la inteligencia artificial tiene muchísimo beneficio, puede aumentar la eficiencia, aumentar la producción de energía verde, puede bajar los costes operativos y desde Stratesis vemos que hay un claro beneficio para las empresas del sector y animamos a que inviertan en proyectos de este tipo. Muy bien, estupendo. La verdad es un muy buen ejemplo, gracias Takis, de cómo la inteligencia artificial en todos los sistemas de prevención y de reparación preventiva es útil y cómo puede además conseguir eficiencia energética y una reducción de costes. Muchas gracias Takis. Juan Pedro Gravel, bienvenido, socio director de Deloitte. Y vamos a pasar a hablar ahora de movilidad. En Deloitte estáis trabajando tiempo ya con temas de movilidad y cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para optimizar y hacer esa movilidad más sostenible. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y enhorabuena a METIC por haber organizado esta sesión
en momentos tan difíciles y además con tanta flexibilidad como han demostrado haciendo esta hibridación entre físico y remoto, ¿no? Bueno, nosotros creemos que desde Deloitte que el momento de la inteligencia artificial es ya. De hecho, es una realidad que ya está presente con todos nosotros y creemos además que la inteligencia humana va a ser complementada con la inteligencia artificial, no va a ser sustituida en ningún caso y que va a pasar algo muy similar a lo que pasó con la tecnología hace un tiempo, que todo el mundo la temía y pensaba que iba de alguna forma a eliminar puestos de trabajo y al final lo que ha hecho ha sido hacer florecer una industria casi sin igual como la que estamos viviendo, ¿no? Desde el punto de vista de los sectores e industrias que van a ser impactados, creemos que van a ser impactadas todas las empresas, todas las industrias, todos los sectores y todos los seres humanos. Ya muchos estamos siendo impactados en nuestro día a día por la inteligencia artificial, pero si hay alguno en el que deberíamos destacar, probablemente sea el de movilidad. Si miramos ya la realidad que estamos viviendo, ya tenemos aviones que despegan, navegan y aterrizan absolutamente autónomos. Y esto es una realidad que se irá extendiendo en tanto en cuanto vaya habiendo nuevos modelos de aviones que tengan incorporada la navegación automática con pilotos automáticos de última generación y que tengan además aeropuertos e infraestructuras dotados para hacerlo, ¿no? En temas de bajísima visibilidad ya hemos visto cómo funciona mucho mejor que el ser humano complementándole en esas funciones. Si nos vamos al transporte marítimo y fluvial, pues tenemos grandes superpetroleros que ya están navegando absolutamente en autonomía nivel 5, digamos, haciendo el símil del terrestre y además, como bien hemos oído ahora mismo, pues su mantenimiento se hace prácticamente completo gracias o apoyado con la inteligencia artificial. ¿Dónde creemos que va a haber una diferencia mayor en la aplicación de la inteligencia artificial en el corto o medio plazo? Probablemente en el transporte terrestre. Si tomamos los trenes, volvemos a tener una situación en la que eso ya está conseguido, ya hay trenes que funcionan tanto por encima de tierra como por debajo de tierra de una forma absolutamente autónoma, incluso sin presencia de humanos en algunos casos, y eso lo que permite es la disminución de accidentes de una forma drástica, además de la garantía de puntualidad y de calidad de servicio. Y, sin embargo, en el mundo del automóvil y en el mundo de la gestión del transporte para personas, para individuos, pues todavía tenemos un cierto retraso, ¿no? Estamos viendo ya cómo hay grandes marcas y probablemente Tesla sea la que más ha destacado, pero no es la única, y de aquí a poco vamos a ver grandes cambios que están en autonomía de nivel 4 y probando ya la de nivel 5. Es decir, que funcionan los coches con autonomía absoluta, salvo en casos de gran cantidad de tráfico o de muy baja visibilidad o problemas en la señalización de las carreteras, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues que esto está aquí para no parar, que va a avanzar muchísimo y básicamente creemos que va a haber una serie de tecnologías que se van a concertar de cara a este desarrollo. Sabéis que hay algún líder del mundo de la automoción que está diciendo que será más fácil que los coches vuelen, que vuelen a 1,5 metros, 2 metros de altura, a que lleguen a la autonomía a nivel 5. Y no está, desde mi punto de vista, muy desacertado porque es verdad que es mucho más fácil manejarte en un plano en el que te puedes mover que manejarte sin esa variable de escape, ¿no? Pero volviendo al tema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a generar esto? Bueno, un coche autónomo. Todos sabemos que tenemos nuestro coche aparcado pues a lo mejor el 90% del tiempo. Si el coche es autónomo, te puede ir a recoger a casa, te puede llevar al trabajo y se puede ir a por otro pasajero y además te da acceso a un coche de un nivel que tú no te podrías permitir y lo hace con comodidad, pues probablemente eso va a arrastrar el car sharing mucho más, va a cambiar la propiedad de los vehículos, va sin duda a estar muy ligado a un cambio en las energías que van a estar siendo usadas y hoy ya hay coches que son puro software, ¿no? Entonces creemos que eso va a seguir avanzando y es un camino que está aquí para quedarse. Desde el punto de vista de la autonomía, yo creo que hay todavía un desafío energético
pero que estamos viendo cómo crece exponencialmente, cómo los coches tienen más autonomía de manejo y probablemente vamos a ver cómo nuevas energías van a estar entrando dentro del mundo de la movilidad y yo creo que nos lo van a contar mucho mejor en breve, pero se está imponiendo en el corto plazo la electrificación y sin duda pues el tema del hidrógeno, el tema de distintos sistemas van a ir complementando y van a ir seguramente evolucionando de forma muy fuerte, ¿no? El tema de la propiedad sin duda va a estar muy impactado porque hoy en día ya hay mucha gente que confía en el car sharing en lugar de ir a adquirir el coche y yo creo que eso va a ser un cambio a nivel de seguros y a nivel de plataformas de coche como servicio, ¿no? El car as a service se va a ir imponiendo gradualmente. De manera que al final la inteligencia artificial lo que va a generar es la capacidad de cambiar la industria y cambiar todo el ecosistema del mundo de la movilidad, ¿no? No olvidemos que no solo estamos hablando de automóviles, estamos hablando de camiones también, estamos hablando de motocicletas y estamos hablando de patinetes, que aunque todavía estamos lejos, pues conseguir una motocicleta que no se cae nunca es algo que vamos a ver pronto y que ya hay incluso motocicletas que te pueden ir a recoger a tu casa todavía en modalidad muy de piloto, ¿no? Y en el caso de los patinetes, pues lo mismo, pueden aplicar a temas de seguridad el hecho de ser mucho más estables, ¿no? La visión artificial sin duda va a ser clave en todo esto, Machine Learning también y desde luego creemos que todo el procesamiento del lenguaje natural va a ayudar mucho a que la interfaz con el automóvil cambie drásticamente. Ya hay muchos coches que incorporan temas básicos de procesamiento del lenguaje natural, pero creemos que eso se va a desarrollar en breve muchísimo hasta el punto de que la interfaz puede dejar de ser el volante e incluso la forma del automóvil puede dejar de ser rectangular, todos mirando hacia adelante y de alguna forma con el cinturón puesto que la seguridad puede ser mucho mayor. Y yo creo que el gran impacto puede ser que vayamos a una situación donde haya 0 accidentes de tráfico una vez que los coches estén comunicados entre sí, funcionen de forma autónoma y además la infraestructura esté preparada para ello, ¿no? Fantástico, la verdad es que es un mundo que esperemos que vayamos avanzando rápidamente hacia él, ¿no? Y ese mundo sobre todo con 0 accidentes y con reducción de consumos. Bueno, y ya tenemos a Enrique Fernández Portas, que es, como todos sabéis, director de programas y de productos digitales de Repsol, y además un habitual también en los encuentros hablando de inteligencia artificial y energía. Y bueno, quería saber también desde Repsol, como empresa multienergética, cómo veis la inteligencia artificial. ¿Qué visión tenéis de ello y qué estáis haciendo? Bueno, Paco, gracias. Buenos días. Gracias a todos. Buenos días a los que estáis en la sala y a los que nos seguís por el streaming. Y déjame que dedique un minuto a daros lo que creo que claramente merecéis la enhorabuena por el éxito de la convocatoria, ¿no? Yo creo que AMETIC claramente es la asociación que estamos viendo aquí que es el referente, ¿no?, en materia de digitalización e inteligencia artificial en España y que está influyendo decisivamente en la agenda tanto nacional, institucional como empresarial en esta materia, ¿no? Por tanto, Pedro, Alberto, Paco, felicidades, de verdad, y muchas gracias por la invitación. Mirad, desde Repsol, y perdonadme si a lo mejor hago un discurso muy aterrizado porque verbalmente nos sale hablar mucho más de presente que de futuro, ¿no? Y hemos hablado mucho de futuro y con una perspectiva a lo mejor a veces un poco distópica y entre amenazante y por momentos hasta agobiante. La verdad que la experiencia que tenemos que compartir, me preguntabas por lo que estábamos haciendo, es muy de presente, es muy de un camino que empezamos en el año 2017 con una intuición de nuestro consejero delegado de que detrás de estas tecnologías digitales había valor para nosotros y con ese lema de vamos a digitalizarnos, pero no por por el elemento atractivo o de moda de que todo el mundo hablaba de esto, sino porque detrás de esto había valor real para el negocio. Empezamos un programa de transformación muy ambicioso, con muchísimas iniciativas y que en el caso concreto de Data Analytics e Inteligencia Artificial, pues de las 300 iniciativas o así que constan en este programa, más del 60, casi el 70% de esas iniciativas están esencialmente basadas en Data Analytics e Inteligencia Artificial. Y lo que hemos aprendido específicamente en este proceso es que para ser exitoso en este viaje necesitas contar con 3 elementos, ¿no? El primer elemento, y responde a este dicho de que la necesidad hace el órgano, la necesidad hace el maestro, o sea,
estáis hablando, y lo habéis mencionado algunos muy interesantes, de los casos de uso, de las aplicaciones reales, ¿no? En búsqueda de ese valor, lo que en nuestra experiencia funciona regular es inventar el laboratorio y estar separado de la realidad. Yo creo que la realidad y una compañía te ofrece muchas oportunidades prácticas para resolver problemas reales de negocio a través de estas tecnologías. Nosotros tenemos una suerte y una fortuna, y es que tenemos una cadena de valor dentro del sector energético muy prolongada. Tenemos una cadena de valor muy larga. Cubrimos actividades desde el origen de la generación y de la búsqueda de esos recursos naturales. Tenemos una actividad manufacturera, industrial, de fábrica, de fabricar energía muy potente, y esto es una actividad industrial que, por cierto, motor fundamental del PIB, según hemos oído esta mañana, y una de las expectativas geniales de que la inteligencia artificial acelere su implantación. Tenemos una actividad comercial muy importante porque, en el fondo, hacemos lo que hacemos para vender nuestros productos, nuestros servicios y la energía a esos clientes, y tenemos muchas empresas con necesidades habituales y comunes de eficiencia y de productividad y comunes a todas las demás empresas, ¿no? También tenemos estos procesos de distribución y logística. El caso que contaba antes Enrique Serrano de Tinámica nos es, como os podéis imaginar, extraordinariamente familiar y muy, muy cercano, ¿verdad? Lo hemos aprendido juntos. Así que en todo este viaje, la suerte que hemos tenido es tener muchos elementos donde practicar y muchos lugares donde intentar acorralar esos problemas, no de una manera teórica, sino muy práctica y muy aterrizada, contando con el conocimiento funcional que antes decía Enrique, que es muy importante y es uno de los factores de éxito para progresar en esto, ¿no? Además, estamos montados encima de una pila de datos, porque cada una de esas actividades pues genera. Y ese es el segundo elemento fundamental que es esencial para poderte plantear este viaje, y es: necesitas datos. Como digo, las fábricas son una mina de datos, hay una cantidad de sensores desde hace muchos años. Las transacciones comerciales también son una pila de datos, por supuesto con las máximas cautelas y las máximas garantías y el máximo respeto a todas las legislaciones de privacidad, ¿verdad? Pero incluso en condiciones de anonimización de esos datos, los insights, las conclusiones y las ideas que puedes generar del comportamiento de los distintos colectivos es súper interesante, y esto ayuda mucho a direccionar tu oferta de productos y de servicios. Y bueno, pues en este punto donde te la juegas es en tenerlos bien estructurados. Tú, para ser exitoso en manejar toda esa pila y toda esa magnitud de información, necesitas tecnología, necesitas plataformas, es estrictamente el nombre que nos gusta poner aquí, ¿no? Y una de las tecnologías y de los activos y de las decisiones, yo creo que más sabias que tomamos hace 3 años, fue invertir en crear nuestra propia plataforma de Data y Analytics, la llamamos ARIA, está basada en nube pública, en cloud, y bueno, pues es un activo gracias al cual somos capaces de forma estructurada, ingestar todas esas fuentes de información, realizar los modelos y crear todos los reportes y toda la explotación posterior. Y el tercer elemento, también por dar una nota un poco disonante respecto a lo que se ha dicho aquí en cuanto a la amenaza también y el sentido amenazante de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos muy claro que el tercer elemento clave son las personas y son las capacidades. Curiosamente, en nuestra experiencia, la inteligencia artificial tiene mucho de personal, tiene mucho de humana y tiene mucho de personas humanas con piernas que hacen que esto sea posible, ¿no? Y efectivamente hay futuros distópicos en que las máquinas programan las máquinas. Yo, honestamente, la experiencia muy aterrizada que tenemos es que uno de los grandes retos es precisamente crear ese talento. Está también en los planes de recuperación y de impulso, el crear digital literacy, el crear conocimientos y habilidades digitales. Nosotros desde hace 2 años tenemos unos planes de upskilling y reskilling que también hemos ido anunciando en muchos entornos, donde el objetivo es el mismo que expresa el Gobierno en su documento, y es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie en la compañía y tener todos los elementos de formación, de práctica, de comunidad y por momentos hasta de ilusión al respecto de la adquisición de estos nuevos conocimientos, ¿no? Con lo cual, si os sirve esos 3 elementos, que son aplicaciones, casos de uso, datos y plataforma, tecnología y talento, personas, comunidad, han sido las claves para nosotros en este viaje. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que son muy buenas pistas y muy buenas claves para conseguir, y sobre todo el talento, que al final detrás de todo siempre están las personas y personas que necesitan formación. Ya que estamos hablando de Repsol y del tema de inteligencia artificial,
¿Puedes contarnos algún caso concreto o algunos casos concretos en el tema de Smart Energy, cosas, aplicaciones o temas que hayáis desarrollado que podamos, para ilustrar todo ese trabajo? Para no llevar mucho tiempo, como decía antes, nosotros fabricamos energía y fabricar energía es una actividad que en sí mismo consume bastante energía. Entonces, hay una primera adopción y una primera acepción del concepto Smart de esa Energy, que es usar la menor energía posible para producir esa energía. Mirad, nosotros fuimos la primera empresa energética en anunciar a finales de 2019 como Repsol un compromiso de 0 emisiones netas en 2050. Y luego otras compañías del sector han seguido esa misma estela, pero al principio había como mucho despiste. ¿Cómo es posible, ¿no? Una empresa que su herencia y su origen es de carácter petrolero, que parece que es lo que demoniza en este momento pues, muchas partes de la sociedad, hace este statement y lo tiene tan claro, ¿verdad? También aclaramos una cosa que es muy importante, y es que el compromiso en el 2050 nos lo dice nuestro jefe, dice, oye, que a ver quién viene aquí a pedirnos cuentas en el 2050, que seguramente si Dios quiere estaremos jubilados haciendo otra cosa. No, es que ese compromiso del 2050 tiene unos hitos, tiene unas metas intermedias muy concretas, muy ajustadas, y en nuestro plan estratégico 21-25, bueno, pues a lo largo de este periodo tenemos compromisos que ante los accionistas, ante todos los stakeholders de la sociedad, vamos a ir rindiendo cuentas de ellos, ¿verdad? Entonces, esa senda de descarbonización, entre otras cosas, y una de ellas muy importante, es que nuestro propio consumo y la huella de carbono que generan nuestra propia actividad en ese proceso de fabricar la energía para que otros la consuman, la tenemos que reducir al máximo, ¿no? Y llevamos una larga tradición de crear eficiencia energética en ese proceso, y es verdad que en los últimos años ha habido un salto cualitativo, porque hemos pasado de buscar soluciones basadas en la ingeniería, en tener intercambiadores de calor más eficientes, en tener procesos o turbinas más eficientes, a tener modelos, a tener algoritmos y planteamientos que nos aconsejan cómo mezclar estas utilities y cómo activar en qué momento del tiempo y en qué momento del proceso aquellas actividades que son las más intensivas en emisiones o en consumo energético, ¿no? Y a día de hoy, al igual que teníamos objetivos económicos asociados a la digitalización, también tenemos objetivos de descarbonización, ¿no? Entonces, yo diría que hay un concepto de Smart Energy mirando de puertas hacia adentro y en ese entorno industrial, que es intente usted consumir lo menos posible haciendo su producto, y nos vale cuando el producto es la energía, cuando el producto es un coche, nos valdría para cualquier otro entorno manufacturero, y esos casos de uso son espectaculares con los rendimientos que tienen. Podríamos estar toda la mañana hablando de ellos. Y otro elemento de Smart Energy tiene que ver con el uso que los clientes hacen. Yo creo que hay un concepto Smart, es que queremos inculcar a todo el mundo, y pasa un poco como decían antes de la privacidad, ¿no? Todos nos preocupamos de la privacidad, pero qué poco hacemos en materia de privacidad cada uno. Pues pasa un poco con la sostenibilidad. ¿Cómo nos preocupa la sostenibilidad? Pero a veces qué poco hacemos para que nuestra propia huella personal de carbono esté racionalizada, ¿verdad? Y que entendamos bien nuestros consumos. Entonces, tus consumos, tanto para tus necesidades de movilidad como para tus necesidades en el hogar, nuestra visión es ser proveedor de energía en todas esas situaciones, en tu vida, en tu empresa, en tu industria o en tu coche, seamos capaces de explicarte dónde se están yendo esos consumos y ayudarte a reducirlos lo menos posibles, tanto desde el punto de vista de tecnología como desde el punto de vista de los hábitos, que son súper importantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. La verdad es que da gusto oír que estamos tan avanzados, ¿no? En ese consumo, en esa reducción del consumo, tanto a nivel interno de producción de energía como a nivel de usuario, con lo cual enhorabuena y a seguir así. Juan Pedro, hablabas antes de movilidad, ¿no? Y nos puedes, ¿cómo veis vosotros, o cómo ves el tema de qué factores pueden impactar más en la movilidad terrestre, hablando de la movilidad terrestre? Mira, nosotros pensamos que el mundo de la inteligencia artificial va a ser probablemente el que más impacte, y para llegar a que eso ocurra se tenían que dar una serie de circunstancias que creemos que ya se dan, ¿no? La primera es que haya gobierno del dato y que haya además calidad de los datos en las organizaciones. El esfuerzo que han hecho la mayoría de las compañías, sobre todo de primera línea, ha sido tremendo. Falta mucho por hacer en la mayoría de la sociedad y en las pymes, etcétera, pero ya hay un paso suficiente como para poder iniciar el camino con lo que llamamos las organizaciones data-driven, ¿no? El segundo punto será ser AI-driven, y ese es el punto destino, y para ello necesitamos una capacidad de procesamiento y de almacenamiento diferencial que nos provee cloud computing, con lo cual tenemos resuelto ese segundo tema. El tercero es capacidad de tener plataformas de software y software disponible, y el software libre nos lo está dando y ahora está al alcance de cualquiera. El cuarto es el talento,
que es quizá el cuello de botella mayor que tenemos, pero es verdad que estamos viendo cómo crece exponencialmente. Y el quinto es la desmitificación de la inteligencia artificial, en el sentido de que las Big Tech ya se han ocupado de usarlo de forma intensiva y la verdad es que vemos que ya todo el mundo sabe que funcionan, y nos falta quitar esa especie de pequeña lacra de pensar que esto puede ser un enemigo cuando realmente lo que va a ser es un soporte para el crecimiento, ¿no? Una vez que eso se consiga, lo que consideramos es que iremos a un mundo en el transporte donde los accidentes se convertirán en algo absolutamente noticia de primera plana, es decir, en lugar de tener miles de personas que fallecen cada fin de semana, pues será una noticia cuando ocurre una vez. Y eso es un cambio radical. Creemos que además se hará mucho más eficiente el consumo debido a ese car sharing o esa forma más racional de consumir. El mantenimiento se hará de forma proactiva y además evitará de nuevo accidentes y dificultades, y además tendremos paneles de control asociados a las Smart Cities que te permitirán saber dónde tienes que aparcar, evitar atascos, desde luego evitar polución, porque va a ir muy ligado al tema de las energías inteligentes, con lo cual ese conjunto de cosas lo que va a hacer es transformar la forma en la que vemos cómo nos movemos por la ciudad, ¿no? También creemos que volveremos a ver un aumento del uso del no coche, en el sentido, como decía antes, de bicicletas con energías limpias, de patinetes, etcétera, etcétera. Y eso de ahí va a ser una transformación a nivel social muy relevante, ¿no? Hay algunos países donde ya se empieza a ver como la mayoría de las motocicletas son eléctricas, y yo creo que en los próximos 2-3 años vamos a ver cómo energías limpias se van a imponer en el mundo de la automoción. Eso, junto al mundo de IoT y junto al mundo de cloud computing, va a hacer que la inteligencia artificial se haga una realidad, ¿no? Fantástico. La verdad que al final es todo un ecosistema que tiene que moverse. Exacto. Y en todas las partes del ecosistema la inteligencia artificial tiene una parte importante. Sobre todo me ha gustado lo de desmitificar el tema de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro. Takis, hablando antes de mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Cómo ha afectado en general a la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que todo el tema del COVID, ¿no? Es decir, ¿ha afectado de alguna manera o no ha afectado? ¿Y si ha afectado cómo? A ver, el tema de COVID obviamente ha afectado la inteligencia artificial. Para empezar, la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho durante el tiempo de la pandemia para el desarrollo de las vacunas, o para ver qué acciones podríamos tomar para predecir las situaciones futuras. Pero está claro que, sobre todo al principio, en los sectores de fabricación o de logística, ha tenido impacto porque las series de datos se han interrumpido. Entonces, al interrumpirse, los datos excepcionales en los cálculos de inteligencia artificial no se han tenido en cuenta, por tanto, en muchas ocasiones el resultado fue incierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? El COVID era una cosa, pero situaciones como esta, como podría ser un ciberataque o lo que pasó con el Evergreen o este tipo de elementos de alto impacto, cisnes negros que les llaman, de un impacto mundial y muy alto, pues van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, la inteligencia artificial, y sobre todo todos que trabajamos en ella y estamos trabajando en algoritmos para ello, pues necesitamos trabajar para poder identificar estos casos y luego poder trabajar para ver qué acciones podemos tomar para superarlos. Y esto lo tenemos que hacer de una forma responsable y auditable. Perfecto, la verdad es que es muy interesante la respuesta. Muchas gracias, Takis. Gracias. Y bueno, vamos con Óscar. Has hablado en tu ponencia del tema de
los servicios cognitivos aplicados a la industria, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo ves que la parte cognitiva puede afectar a todo el desarrollo de algoritmos? Pues a ver, yo creo que aquí el avance científico aplicado va a permitir a los algoritmos empezar a coger indicadores sensitivos, ¿no?, del humano, o sea, integrar esa parte, ¿no?, más emocional, ¿no?, al algoritmo. Y aquí pues un avance, ¿no?, pues, un poco diferente, ¿no? Y creo que va a dar lugar a nuevas actuaciones tecnológicas, ¿no?, que nos permitan desarrollar pues iniciativas, ¿no?, un poco diferenciales, ¿no? Como bien sabéis, los algoritmos se nutren, ¿no?, de información tecnológica, que los entrenamos, ¿no?, pero nunca metemos en la ecuación esa parte sensitiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí bueno, pues va a haber una tendencia. Antes uno de los ponentes anterior mencionaba ¿no?, esta evolución tecnológica, y creo que es un recorrido bastante interesante, ¿no? Ahí cuando tengamos la posibilidad de interactuar con la máquina y que la máquina identifique, oye, pues en qué momento, ¿no?, situacional, sensitivo estamos, pues vamos a poder extraer mayor información o trabajar directamente con ese entorno tecnológico como con un poco más de rigor, ¿no? Y me parece que es un avance científico aplicado bastante importante. La verdad que es muy interesante toda la parte cognitiva y toda la parte de humanización, ¿no? El proceso del reconocimiento del lenguaje, la visión artificial o la realidad aumentada, ¿no? Y entonces ahí tendremos, yo creo, bastantes capacidades y trabajo por hacer. Qué bien, muy bien. Pues volvemos un poco a la movilidad, al mundo de la movilidad, Enrique. Nos has hablado de soluciones que tenéis en la parte de Smart Energy. En la parte de movilidad, ¿estáis trabajando en esa línea de Smart Mobility? Bueno, en movilidad nuestra compañía lleva trabajando toda su historia, ¿verdad? Porque hemos sido, yo creo que históricamente, un referente en la energía para la movilidad, ¿verdad? Y es un mundo que nos encanta y sobre todo nos encanta todos los usos que hacemos de ella, ¿no? El otro día teníamos una conversación con una persona del sector turístico. Decía, joder, y qué curioso que Repsol, ¿no?, tenga este interés y esta apuesta en el sector turístico. Claro, es bastante lógica, es que nos encanta que la gente se mueva, ¿verdad?, y que vaya a conocer sitios y que esté, pues eso, apoyando la gastronomía y la cultura locales, ¿verdad?, porque eso al final del día no es solo compromiso de país, sino también es compromiso y es indirectamente negocio inducido, ¿verdad?, lo cual tiene toda la lógica. Y más allá de esa visión un poco más conocida y tradicional de nuestro negocio de estaciones de servicio, en el que no tanto la inteligencia artificial como sí la interacción y la digitalización está presente desde hace ya unos años, y fuimos pioneros lanzando nuestra plataforma, nuestra aplicación para tener todo el mundo de los servicios de la estación en la mano a través de Wilet, que es esta aplicación para el pago en estaciones, y que está creciendo incorporando nuevos servicios, uno de ellos muy smart. Decía antes al respecto de los hábitos individuales, que es en la capacidad de compensar la huella de carbono de cada uno de tus repostajes, ¿no? Tenemos esa posibilidad que a través de la aplicación cada uno de los repostajes que haces, además repartiendo el coste entre Repsol y la persona que decide hacer esa compensación, Repsol se hace cargo de la mitad, pues a través, en este caso, de proyectos de reforestación, es por el momento una fuente bastante eficiente de crear y de retirar esa huella de carbono. Pues eso a través de la aplicación Wilet es posible desde hace mucho tiempo ya, algún tiempo. Y antes Juan Pedro estaba hablando del car sharing como una de las manifestaciones más visibles de la Smart Mobility, ¿no?, de la movilidad inteligente. Pues aquí también estamos orgullosos de nuestra presencia como socios y cofundadores de Webull, que es una de las plataformas de car sharing que existen en Madrid, que quizá no mucha gente sabe que está coparticipada por Repsol junto con Kia, y que, tal cual se indicaba, pues el car sharing yo creo que resume muy bien muchos de los elementos smart que estamos diciendo, ¿verdad? Porque son normalmente coches que combinan tecnologías, son coches híbridos recargables, tienes la posibilidad de usarlos en modo eléctrico, de forma que siempre que la electricidad sea de origen renovable, como es en nuestro caso, pues te permite tener una huella bastante interesante, muy reducida. Pero además hay mucha inteligencia y mucho data analytics detrás, porque estos coches tú tienes que saber dónde están, tienes que saber dónde se recargan, dónde están los núcleos de utilización mayor. Cada mañana tienes que decidir plantarlos en una zona de la ciudad o en otra para que esté allí la gente que de verdad sabes que los va a utilizar, ¿no? Y detrás de eso, además de intuición y de experiencia, hay modelos, hay datos, hay algoritmos y
inteligencia detrás, ¿verdad? Tanto artificial como, decía antes, personal, y mucha experiencia de las personas que están ahí. Es un negocio relativamente incipiente, pero que nos está dando muchas oportunidades de aprendizaje, así que encantados de compartirlas. Muchas gracias, Enrique. Buenos ejemplos. Juan Pedro, tema de inteligencia artificial ya, movilidad, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? Mira, como decía antes, yo creo que va a cambiar radicalmente el sector y la industria, ¿no? Entonces, proyectándonos un poquito a futuro, y no mucho porque todo lo que voy a decir está ya disponible como tecnología y es simplemente que se expanda, imaginemos que estamos en casa, queremos ir al trabajo y llamamos mediante el Google Home, Alexia o similar a un coche para que venga a recogernos. Nos recoge en la puerta, calcula la ruta óptima para ir al sitio al que nos queremos desplazar y con eso lo que hace es que evita tráfico, evita congestiones y además garantiza que si hay un accidente pues ya lo sabe de antemano, con lo cual planea otra ruta. Después, cuando llegas a destino, naturalmente todo el trayecto ha sido seguro porque el coche va interconectado con el resto de coches y con la propia carretera, de manera que evita cualquier sorpresa, es capaz de anticipar cualquier sorpresa y después, cuando llegas a destino, lo que hace es dejarte allí e irse al taller porque le toca un mantenimiento según el plan que la propia inteligencia artificial le ha dictado hasta que va a por una siguiente persona, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Pues como decía, va a cambiar la propiedad, el sentido de propiedad, va a cambiar el mundo del seguro, porque habrá un seguro que empieza cuando tú lo tomas y acaba cuando tú lo dejas, va a cambiar el número de accidentes y la forma de funcionamiento, va a cambiar las infraestructuras de forma poderosa porque cada vez estarán más comunicadas para que el coche hable con los demás coches, pero hable también con la propia carretera y pueda anticipar situaciones de posible emergencia o pueda incluso hacer mantenimiento proactivo de la carretera porque se convierte en un sensor móvil y por lo tanto es también IoT, ¿no? Entonces, ese mundo genera un cambio de tal tamaño que va a afectar al cambio en los procesos de negocio de las empresas que están participando y yo creo que ese va a ser el gran cambio que vamos a ver en los próximos años en inteligencia artificial, que va a pasar de ser usado de alguna forma puntual para determinados casos de uso y se va a meter dentro de los procesos de negocio de todas las empresas y de la propia sociedad para ir cambiándolos y para ir de alguna forma anticipando. Hemos hecho ya algunas prácticas, algunas experiencias prácticas, quiero decir, no solo con procesamiento de lenguaje natural, sino también metiéndonos en los procesos de negocio de una compañía y entendiendo cuándo podemos meter tecnología cognitiva para sustituir ese proceso de negocio, aligerarlo y hacerlo muchísimo más eficiente. Y yo creo que por ahí va a ir el futuro en el corto plazo. Estupendo, Juan Pedro. Muy bien. Muchas gracias por estos ejemplos. Rápidamente, una última pregunta, pues estamos ya, antes de que venga Angie y nos eche. Takis, ya estás aquí. Takis, rápidamente. Temas, habéis hablado antes también que teníais temas de computer vision. Sí. ¿Alguna cosa rápida que puedas contarnos? Sí, y tal? muy rápido, que nosotros estamos realizando alguna pequeña POC para el sector fotovoltaico con Computer Vision y también hemos realizado otros proyectos para detectar fraude en medidores de gas y también, que aunque no sea en ese tema de energía, para detectar lesiones en la piel, lesiones dermatológicas. Muy bien, muchas gracias. Óscar, ¿algo más que añadir, algo que quieras comentar? No, yo no, más que nada ver un poco también la evolución en ese mantenimiento predictivo con respecto al Edge o al Cloud, ¿no? Pensamos que el Edge Computing no es sustituto del Cloud, sino que es un optimizador de los procesos, ¿no?, de computación Cloud. Y por finalizar. Bueno, más rápido imposible. Muchísimas gracias. A vosotros. Yo creo que Angie estamos a tiempo, ¿no? Vamos bien. Pues daros las gracias de nuevo a Óscar, a Takis, a Juan Pedro y a Enrique. Muchísimas gracias. Y a conseguir esos objetivos que todos tenemos, sobre todo de que la inteligencia artificial realmente consiga mejorar todo el tema de Smart Energy y la parte de movilidad sostenible, que realmente consigamos esa descarbonización y esos objetivos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.